Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? Buenas tardes. Primero quiero empezar por pedirles nuevamente que pongan sus fotos en el perfil del Abaco. Veo que solo una persona de este grupo la ha subido. Por favor, no se olviden y así llevamos todo en orden, ¿listo? Otra cosa, pues bueno, no sé si ya está en trámite ese proceso o si no, que Belén va a coordinar con ustedes el horario de tutorías. ¿Listo? Entonces, para que eh, en estos días, pues Belén me haga llegar esa información y definir cuál va a ser el horario de todo el semestre. ¿Listo? Eso nada más para iniciar y comenzamos con la unidad número 1 de nuestro curso de hormigón preesforzado, que es el concepto de preesforzar y sus aplicaciones. Un capítulo que es bastante teórico para adentrarnos en el mundo del preesforzado. ¿Listo? Vamos a ver el concepto de lo que es preesforzar, un poco a ver el desarrollo del hormigón preesforzado, un poco de la historia, la clasificación y tipos de preesforzado, aplicaciones, las ventajas y lo último, que si ya vamos entrando un poquito en teoría, es acerca de la interpretación del hormigón preesforzado. Vamos a ver ciertas teorías o conceptualizaciones de cómo se resuelve un problema de hormigón preesforzado, y aquí sí ya haremos el uso un poco de cálculo para ver cómo la aplicación de una teoría o de otra, a la final nos van dando resultados similares, parecidos. ¿Listo? Ahora, quiero empezar esta clase preguntándoles si alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que es preesforzar, había escuchado en alguna otra materia, por ahí. Brian. Brian. Christopher. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Christopher. Fíjese, ¿podría decir como que la creación como que intencional de algo, algo así? O ¿Pero de qué en creación? este caso sería como que la creación de esfuerzos, ingeniera, o sea, en un cuerpo. Ya. Y en cuanto, o sea, ¿no tienen una idea de cómo se realiza el preesforzado? ¿Alguno de ustedes? Buenas tardes, Inge. Me nombro, disculpe, estaba un poquito dañado el audio. Ya, Creo sí. que creo que es para el reforzamiento o a darle algún soporte adicional al hormigón. Ya, sí, sí nos puede servir para el reforzamiento, ya lo vamos a ver más adelante. Eh, pues bueno, para, para entrar en materia, vamos a pensar en un ejemplo práctico, y aquí voy a encender mi cámara para que ustedes me puedan ver. Vamos a pensar en un grupo de libros, ¿ya? Ustedes, si desean, pueden hacer este ejercicio también en casa. Pueden coger cuadernos, libros, yo los tengo aquí. ¿Ya? Creo que no se ve. Bueno, voy a tratar aquí están mis libros, ¿no? Pues si yo trato de levantar los libros, creo que no se puede visualizar. Voy a levantar un poco. Trato de tomar los libros de un costado y del otro. Ustedes pueden ver que si yo no aplico una suficiente fuerza, los libros que están en el medio se van a deslizar, ¿no?
que no estoy aplicando la suficiente fuerza. Pero ¿qué pasa si yo aplico una fuerza tal que me permita comprimir a los libros de los lados? Ojo que no estoy sosteniéndoles de la parte de abajo, ¿no? Estoy sosteniéndolos únicamente de los lados, ¿no? Con los libros de los lados, y aún así los libros que están en el medio no caen. E incluso yo pudiera poner un peso encima de estos libros y de igual manera lo soportaría siempre y cuando mis manos, que son las que están aplicando la compresión, mantengan o superen la fuerza que en este momento estoy poniendo. ¿Ya? Esto, hago referencia a esto, porque ese es más o menos el concepto que viene del preesfuerzo. Es introducir un esfuerzo de compresión al hormigón para tratar de soportar de mejor manera las cargas que tenemos. Entonces, pues aquí tenemos el ejemplo en dibujo, el ejemplo que yo les estaba haciendo, en que pues, prácticamente si vemos a esta persona que está comprimiendo los libros, y también se puede poner otros libros adicionales, que en este caso vamos a pensar que que estos libros, los libros que están en la parte de aquí, en la parte horizontal, son un elemento de hormigón, digamos, es una viga. Y los libros que están apilados aquí son las solicitaciones, es decir, las cargas que está soportando ese elemento. Entonces, las manos de esta persona están ayudando a confinar, a comprimir este elemento que nosotros, digamos, lo llamamos viga, para que soporte ciertas cargas. ¿Ya? Ahora, hablando ya del concepto de preesforzar, vamos a decir que es la creación intencional de esfuerzos. Hasta el momento, nosotros en hormigón armado hemos aprendido que entre menos esfuerzos hay en nuestros elementos, pues va a ser mejor porque es menor la solicitación y la capacidad de la viga, pues en este caso, por ejemplo, si es la viga, eh, no se ve afectada, ¿no? Pero en este caso, en el hormigón preesforzado, es la creación intencional de esfuerzos, es decir, que yo estoy introduciendo esfuerzos en los elementos y son esfuerzos permanentes. ¿Para qué? Es para mejorar el comportamiento y resistencia de los elementos bajo diversas condiciones de servicio. ¿Ya? Para entender un poquito más acerca de lo que es el preesfuerzo, vamos a pensar en estos barriles que tenemos aquí. Estos barriles que se han usado hace muchísimos años atrás, eh, que han servido a todo el mundo para eh, ayudar a contener líquidos, ¿no? Agua, cerveza, no, estos barriles. Entonces, estos barriles están conformados por duelas de madera, ¿no? Cada una de estas que ustedes ven aquí es una duela de madera. ¿Qué pasa si yo giro el barril y comienzo a añadir agua en este barril? Va a comenzar el líquido, va a comenzar a salir, ¿no? Por estos espacios que están aquí que ustedes ven, ¿no? ¿Por qué? Porque estas duelas no están unidas. ¿Qué es lo que las une? Son estos elementos de acero, ¿no? Estos cinturones de acero que vemos aquí. Aquí más o menos ya está casi terminado el barril y vemos que estas aberturas que teníamos se han ido cerrando porque hemos aplicado un cinturón de acero que está comprimiendo a las duelas. O sea, cada duela está junto a otra duela y de esta manera impiden que el líquido que está adentro salga. ¿Ya? Entonces, si vemos como diagramas de cuerpo libre a los elementos que conforman el barril, vamos a ver que, por ejemplo, la duela de madera, que es esta, tenemos el cuerpo libre, tenemos un preesfuerzo de compresión en la duela, que hace que cuando ya ingrese el líquido, porque obviamente el líquido tiene un peso y trata de empujar hacia afuera, hacia las paredes
del barril, pues las duelas tienen ya un preesfuerzo de compresión dentro de ellas, que van a impedir de una u otra manera que el líquido salga. Entonces tenemos estas fuerzas que están actuando aquí, efecto de las duelas que están una contra otra. Y tenemos la mitad de un cincho como cuerpo libre o el cinturón de acero que les decía, que está aplicando este preesfuerzo de tensión para hacer lo mismo, para evitar que las duelas se separen, ¿no? Entonces, este es un poco también el principio. Un ejemplo fue lo de los libros, otro ejemplo es este, en el que ya se ha venido aplicando, ya se tenía una idea general, clara, acerca de lo que es el preesfuerzo y cómo lo podemos aplicar en el hormigón para que nos ayude a nosotros a obtener estructuras que se desempeñen mejor ante las solicitaciones que tenemos. Ahora, ¿cuál es la idea tradicional que nosotros tenemos hasta el momento del hormigón armado? Aquí en el primer gráfico tenemos una viga, ¿no? Esa es la idea tradicional en el que sabemos que el hormigón es buenísimo trabajando a compresión. Ustedes pónganle las cargas y el hormigón les va a soportar lo que ustedes pongan de solicitación, bueno, hasta un cierto límite, pero es muy bueno trabajando con presión. Ahora, ese mismo hormigón, hagamos una prueba de tracción y vamos a ver que su resistencia es casi nula. Decimos en términos generales que equivale más o menos al 10% de la resistencia a compresión, la resistencia a tracción del hormigón. ¿Ya? Es un número muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos una carga a un elemento tradicional de hormigón armado? Entonces, aquí vemos, esta es mi solicitación. ¿Y qué tenemos en esta viga? Tenemos en las fibras inferiores, tenemos tensión o tracción, y en las fibras superiores tenemos compresión. ¿No? Es lo que hemos venido estudiando en resistencia de materiales, en hormigón armado. Es por eso que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una viga de hormigón armado, donde ponemos el acero a flexión, lo ponemos en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque se produce este efecto que nosotros vemos aquí, estas deflexiones, en que el elemento en la parte de abajo va a estar sometido a tracción y en la parte de arriba a compresión. Como decimos que el hormigón es tan bueno trabajando con presión, pues yo necesito que en la parte de arriba esté mi hormigón. Pero como no es bueno trabajando a tensión, entonces yo tengo que reforzar esa parte que no es buena trabajando a tensión o a tracción, complementándolo con un elemento que sí pueda, que es en este caso el acero. Entonces por eso yo pongo el acero abajo a tracción. Y así tengo un elemento de hormigón armado que me pueda soportar esas dos solicitaciones. ¿Ya? Pero ¿qué pasa comúnmente? Que tenemos grandes deflexiones y las deflexiones, por ejemplo, tenemos una deflexión. Se producen deflexiones. ¿Y qué pasa cuando se producen deflexiones? Que voy a tener agrietamiento en mi viga. Y no sé si ustedes ya han tenido alguna práctica de ensayo de materiales, pero vamos a ver que en la parte inferior de mi elemento se van a producir agrietamientos, fisuramientos, ¿no? Que no es tan deseable en nuestra estructura. Entonces, hasta aquí, pues bueno, ya conocemos toda la teoría, ¿no? Ustedes díganme, ¿cuál es el primer criterio de diseño para una estructura? ¿Qué es lo que no queremos que pase en una estructura? Que falle. Exactamente, muchas gracias. No queremos que falle la estructura y queremos evitar totalmente el colapso, ¿sí? Entonces ese es nuestro primer criterio de diseño. Obviamente, ese criterio
Hoy en día no es suficiente, ¿ya? Porque debemos tener otros criterios. ¿Cuál es el otro criterio? Sería que no haya deflexiones en exceso. Por ejemplo, vamos a hablar de un puente, ¿no? Si un puente tiene demasiadas deflexiones, no colapsa, los autos pasan sobre el puente, personas pasan sobre el puente, cumple con la capacidad para admitir las solicitaciones, ¿ya? Pero se defleja mucho ese puente, vamos a tener una percepción de que se mueve mucho el puente y genera inconformidad, un sentimiento de inseguridad en los usuarios que al fin y al cabo van a terminar no usando ese puente. En elementos que son en estructuras, por ejemplo, en edificios, no queremos que se generen grandes deflexiones porque hay elementos no estructurales ligados a los elementos estructurales que se pueden dañar. Por ejemplo, mamposterías. Digamos que yo tengo una viga y si se defleja mucho y debajo de esa viga yo he colocado una mampostería, pues puede generarse daños, puede incluso agrietarse la mampostería, o si yo tengo grandes ventanales, puede incluso llegarse a romper esos ventanales, producto de las deflexiones de mis elementos estructurales, ¿ya? Y también, producto de estas deflexiones, se crean las fisuras y agrietamientos que yo les estaba comentando, que no resultan buenas en el hormigón porque ya conocemos que tienen, por ejemplo, están compuestas de acero y si hay fisuras de agrietamiento, pues generan que se puedan ingresar agentes externos que puedan corroer a los elementos de acero, ¿no? Y eso no es muy bueno. Ahora, ¿cuál es la idea del preesforzado? Yo voy a introducir un esfuerzo de compresión al hormigón, que yo sé que es bueno trabajando a compresión, para evitar que se defleje, ¿no? Como en este primer gráfico de aquí. Ahora veamos cómo en este gráfico, ahora cuando yo aplico un esfuerzo de compresión, pues la deflexión ya no está así, ¿no? Sino está un poco hacia arriba. No sé si se logran percatar en el dibujo de arriba. Tenemos una pequeña deflexión hacia arriba. ¿Qué pasa cuando yo ya aplico la solicitación? ¿No? Ya viene aquí. Esta contraflecha, llamémoslo así, me va a ayudar a que ya no se produzca tanto este efecto aquí como tenemos en el primero, sino que la deflexión disminuya y ya no sea tan grande, que pueda quedar incluso, digamos, de esta forma, o pueda tener una deflexión muy pequeña, ¿ya? Cuando yo aplico las cargas. ¿Ya? Entonces ese sería el caso de ya la aplicación de la solicitación en la viga y vemos como ya hemos atacado un poco el efecto de esa deflexión que nosotros no queremos ver y de esos agrietamientos que no queremos ver en nuestros elementos. E incluso podríamos mayorar la solicitación, es decir, que la capacidad de los elementos puede aumentar. No, ya podría tener más de una persona aquí, podría tener otra y otra, dependiendo de cómo se va armando el diseño. Entonces, eso es a lo que llamamos resultados optimizados, ¿no? La correcta aplicación de un concepto tan fácil y sencillo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Listo. Ahora vamos a ver un poco cómo ha sido esto del desarrollo del hormigón preesforzado, desde cuándo estamos hablando de hormigón preesforzado, porque pese a que ya en el barril, que ya les digo que se han utilizado hace muchísimos cientos de años atrás, la aplicación del barril, pues no, la humanidad no se ha dado cuenta de
esta practicidad del hormigón preesforzado hasta hace los años 1800, ¿no? Entonces, tenemos que en primer lugar, en más o menos por el año de 1886 en Estados Unidos, Jackson ató unas varillas de acero a piedras artificiales o lo que se podrían llamar bloques y en arcos de concreto que servían como losas de piso. Y aquí tenemos un gráfico de esa aplicación, primero que hizo Jackson, en el que pues tenemos dos muros, ¿no? Entre esos dos muros, y esto se da en la aplicación de puentes también, que se unen bloques unos con otros, pero tienen que llegar a confinarse para que sean estables. ¿Cómo le da ese confinamiento? A través de una barra de acero, ¿no? Debidamente sujetada en los extremos. Entonces ahí vemos, y ese es el claro ejemplo del libro, que pensamos que cada bloquecito es un libro. Entonces si le damos la suficiente compresión, pues todos los bloques, en este caso, llegan a ser estables y no tenemos que uno de estos cae, ¿no? Entonces esa fue la primera idea y la primera aplicación. Ahora, 2 años más tarde, vamos a ver que en Alemania, Doring patentó ya hormigón reforzado con metal que tenía aplicado un esfuerzo de tensión antes de que fuera cargada la losa. Es decir, que ya se estaba pensando en esta idea de que hay que tensar los cables. ¿Ya? Pero una vez más, recordemos que el hormigón es resistente a compresión y débil en la tracción, ¿no? Entonces, esta idea seguía siendo como una premisa, pero no se tenía claro cómo se debía hacerlo. Entonces, vamos a ver que los primeros métodos que se patentaron del hormigón preesforzado no tuvieron éxito porque el acero que usaron era el acero común y corriente que usamos nosotros en el hormigón armado. Y habían graves pérdidas de preesfuerzo, ¿ya? Es decir, que tomemos el ejemplo del libro. Yo al inicio les aplico unas fuerzas a ambos lados a los libros, pero con el tiempo me voy cansando, ¿no? Entonces transcurre el tiempo, me voy cansando, mis manos se van cansando y ya no aplico la misma compresión, sino que se va perdiendo esa compresión de mis manos. ¿Qué va a pasar? Que los libros van a comenzar a caer. Y esto es lo que pasaba porque se estaba usando el mismo acero común y corriente. Entonces, a la final no había ningún preesfuerzo, se perdía esto y pues el hormigón quedaba expuesto al mismo fenómeno del hormigón armado y habían agrietamientos, no había un avance, ¿ya? Vamos a hacer un breve ejercicio aquí para hacer esa demostración, ¿ya? Entonces vamos a considerar una barra de acero normal, tenemos, esta es nuestra viga, pongámosle los apoyos por aquí, ¿ya? Es nuestra viga y en líneas punteadas es nuestro acero, ¿ya? Y aquí en los costados que ustedes ven son las anclas del acero que lleva. Vamos nosotros a aplicar un preesfuerzo en el acero, es decir, yo a este cable que tengo en líneas punteadas, lo voy a estirar, ¿ya? Lo voy a estirar de un extremo para que el hormigón, como yo le estoy empujando al hormigón de un lado, no le estoy aplicando una fuerza así, ¿no?, al hormigón, el hormigón se acorta. Entonces, se va a cortar una cierta parte ahí el hormigón. Entonces, eso me genera el esfuerzo de compresión que va a hacer que soporte mayores cargas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a trabajar con estos datos. Como en esos tiempos se estaba utilizando el acero normal que utilizamos para el hormigón armado, vamos a trabajar con estas propiedades. Ya vamos a decir que ellos sometían al acero
a un esfuerzo de 1.265 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Que para ese entonces era un esfuerzo aceptable para las varillas de acero. Y el módulo de elasticidad del acero, como ya lo conocemos, es 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Les pregunto yo, si yo quisiera obtener el alargamiento de la barra con estos datos, ¿cómo harían ustedes? Recordemos que el acero es un material elástico hasta la fluencia. ¿Cómo hacen para obtener vamos por pasos, entonces ¿cómo obtenemos la deformación unitaria aquí del acero? Muy bien. A la fuerza dividida para la deformación. La fuerza para la deformación es igual a ¿qué? O sea, le dividiría los 1.265 dividido para el módulo Ya, listo. Eso lo para, conocemos nosotros como, para la deformación unitaria. ya, como la ley de Hooke, que es aplicada para los elementos elásticos, ¿no? Entonces, recordemos un poco la ley de Hooke. Del esfuerzo igual, tenemos un módulo de elasticidad y estos dos son proporcionales por el esfuerzo unitario, ¿no? Ahora, si yo quiero conocer, en este caso, la deformación unitaria del acero, va a ser igual al esfuerzo que le estoy aplicando al acero para producir ese alargamiento, dividido para el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, esto será los 1.200, como decía su compañero, dividido para los 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto es esto? Pues 1.265. 0.0006. 0.0006. 6.023 por 10 a la menos 4. Ya. Entonces, es lo mismo, ¿no? Ya. Ahora, si yo quisiera tener el alargamiento del cable en unidades ingenieriles, únicamente pues tendría que multiplicar esta deformación unitaria por la longitud del cable, o en este caso de la barra, ¿no? Entonces, a la final tendría que el alargamiento es igual a 0.0006 por L. Ya. Ahora, esto es lo que pasaba cuando recién se hicieron los intentos de ver cómo funcionaba esto del hormigón preesforzado y se utilizaba el acero normal, como les decía. Ahora, ¿qué pasa en el hormigón? Hasta aquí nos hemos enfocado en el acero. ¿Qué pasa en el hormigón? El hormigón sufre también deformaciones. Cuando nosotros colamos un elemento de hormigón, eh, se producen deformaciones de contracción del hormigón debido al fraguado, ¿no? Las fuerzas que se producen en el fraguado, y también debido a la aplicación de las cargas, sea esta, el peso propio puede ser del elemento. ¿Ya? Entonces se conoce esto como deformaciones plásticas, a las deformaciones que ocurren cuando se
ponen cargas en el elemento de forma permanente, ¿no? En un determinado lapso de tiempo. Entonces, ¿qué hacen estas deformaciones plásticas y contracción? Hacen que se acorte el hormigón o se alargue. Todo esto que nosotros habíamos ganado con el alargamiento del acero, lo perdemos en cuanto ocurren estas deformaciones en el hormigón. ¿Ya? Entonces el hormigón regresa a su posición original, todo lo que habíamos ganado se pierde y en ese momento me queda un balance de pre-esfuerzo igual a 0. Es decir, que no he hecho absolutamente nada con mi elemento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, obviamente tomando en cuenta que las deformaciones de contracción y por deformación plástica, pues más o menos están en ese orden del 0.06%, 0.08%, por ahí están las deformaciones por contracción y deformación plástica. Entonces, si hacemos un balance de lo que yo gané con el acero, lo pierdo cuando ocurren las deformaciones en el hormigón. Entonces, es por eso que este balance al final resulta 0. Ahora, como se dieron cuenta de esto, en 1908, en Estados Unidos, Steiner se da cuenta, reconoce que hay estas pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué sugirió? Que se ajustaran las barras de refuerzo después de la contracción. Es decir, después de que las deformaciones pasaran, que se hagan esta tensión de los cables o de los elementos de acero para recuperar algunas pérdidas o para evitar que se generaran algunas pérdidas. Entonces aquí el punto importante que hay que enmarcar sería el reconocimiento de pérdidas porque no se veía claramente cuándo ocurrían o por qué ocurrían. Más tarde, Dill ya ensayó unas barras de acero de alta resistencia que estaban ya cubiertas. Es decir, que ya el acero no tenía un contacto directo con el hormigón. ¿Por qué? Porque esto hacía que obviamente se produjeran las pérdidas al estar conectado uno con otro, el hormigón con el acero, pues si yo aplico una deformación al acero, si están ligados, si están adheridos estos dos elementos, a la final va a ser que el hormigón, cuando ya tenga sus deformaciones, que también afecte al acero. ¿Ya? Entonces, se comenzaron a cubrir las varillas, las barras de acero, puede ser con material plástico, como en ductos, para prevenir que los dos trabajaran de una manera conjunta en cuanto a las deformaciones. Pero ¿qué pasaba? Que todas las investigaciones, todos los esfuerzos para hacer que esto funcionara no sean aplicados porque obviamente estos métodos que se empleaban eran muy caros, ¿no? Razones económicas que impidieron que se pueda ejercer como tal una idea de hormigón preesforzado, pero porque seguían utilizando los mismos materiales que se utilizan para el hormigón armado. Ya en 1928, y este va a ser el año clave, en Francia, Freycinet, y también lo voy a resaltar, porque es a quien se conoce como el padre del preesfuerzo, ¿ya? Él ya usó alambres de acero de alta resistencia. Y aquí lo voy a señalar porque este es uno de los puntos clave en el hormigón preesforzado. Ya vamos a utilizar acero de alta resistencia, es decir, que no podemos utilizar las mismas varillas que utilizamos para el hormigón armado. Necesitamos incrementar la resistencia del acero. Y también, años después, también desarrolló unas cuñas, que son los elementos también que están aquí a los costados para que
Los alambres o cables que se vayan cruzando por el elemento no resbalaran de los costados, ¿no? Para impedir esa pérdida por la fricción. Entonces, aquí vamos a tener otro ejemplo para darnos cuenta de lo que estoy hablando. Ahora vamos a ver que los materiales con los cuales trabajó Freycinet ya tienen otras propiedades. Miren que tiene una resistencia a la ruptura de 17.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es mucho. Tenemos un límite elástico o un esfuerzo de fluencia también, que es de 12.650 kilogramos por centímetro cuadrado. En el hormigón armado, díganme ustedes cuál es el esfuerzo de fluencia que se utiliza. Hasta el momento, ¿cuál es el valor que comúnmente utilizamos para el acero del hormigón armado? El FY que se conoce, ¿no? Sí lo deben saber. 4.200 dije. Sí, exacto. 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado de una barra de acero para hormigón armado. Imagínense que para el hormigón preesforzado debemos utilizar otro tipo de acero, ¿no? En que el límite elástico o el esfuerzo de fluencia ya está en 12.650. Es ya casi el triple del acero del hormigón armado normal, ¿ya? Y se podían aplicar ya preesfuerzos, es decir, la fuerza dividido para el área, ¿no? Con la que yo podría jalar el cable para alargarlo, ya son fuerzas mucho más, esfuerzos mucho más altos de 10.600 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, este es el principio. Y vamos a asumir que las pérdidas por contracción y escurrimiento plástico van a estar en el orden, como yo les dije, 0.06 estaba en el anterior por ciento, este está en el 0.08%. Vamos a tomar como ejemplo este, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Quiero encontrar la deformación o el alargamiento del cable de acero y voy a poner el esfuerzo dividido para el módulo elástico del acero. Entonces aquí será el preesfuerzo, que es 10.600 kilogramos por centímetro cuadrado. Este es el esfuerzo que yo le estoy aplicando al cable para jalarlo, ¿no? Así. Y voy a poner el mismo módulo de elasticidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es esto? $5,047 por 10 a la menos 3. Ya, por 10 a la menos 3. Entonces, es esto. Recuerdan que en el anterior era, me parece, ¿cuánto era? 6 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Aquí tenemos 5 por 10 a la menos 3. Perdón, este no es L. ¿Ya? Entonces tengo un alargamiento del acero de 0.005. Ahora, si yo quiero tener un balance total de cuánto reesfuerzo aplicado a mi elemento, pues únicamente tendría que restar 0.05L menos el 0.08% de L que estaba contemplado por las pérdidas de contracción
y deformación plástica. En este caso serán 0.0008 L. ¿Sí? ¿Cuánto sale en esta ocasión? Cuatro. 0.0042. A ver, ¿cuánto no les escuché? Aquí, bueno, aquí tenemos la respuesta, ¿no? 0.0042 L. ¿Listo? Entonces vemos que aquí ya nos queda un balance de lo que yo he aplicado de preesfuerzo, si tengo una deformación al final, pero que esta deformación obviamente me va a ayudar a mí a que yo tenga al final que mi elemento, cuando acabo de tensar el cable y aplicar la compresión al hormigón, pues ya tenga a favor yo una forma así de mi elemento que cuando yo aplique las cargas, el resultado final puede ser este, si yo lo diseño de esa manera, o que las deflexiones sean muy, muy bajas. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve el hormigón preesforzado. Para eso me sirve introducir estos esfuerzos intencionalmente en los elementos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Listo. Entonces, como ya se dieron cuenta de esto, pues aquí ya prácticamente con Freycinet empieza ya una nueva era del hormigón preesforzado, ya la aplicación correcta de todos estos principios en el que ya vamos a ver que una de las bases es que tengamos materiales diferentes a los que usamos comúnmente para el hormigón armado, ¿no? Ahí radica, se tenía antes la idea, les vuelvo a repetir, se tenía esta idea de cómo hacerlo más o menos, pero se estaban utilizando los materiales incorrectos. Cuando llega Freycinet, aplica los materiales, entiende que se deben utilizar materiales de mayor resistencia y vamos a ver en la segunda unidad que también el hormigón debe ser de mayor resistencia, ¿ya? Entonces, él entiende este concepto y ya de ahí en adelante se comienza a trabajar ya con elementos en estructuras reales, ¿ya? En 1938, más o menos 10 años después, en Alemania, Oyer desarrolla el método Longline. Este es un método constructivo en el que varios miembros, varios elementos se preesfuerzan al mismo tiempo y obviamente esto es fantástico para la industria de la construcción porque se ahorra una gran cantidad de dinero al utilizar el mismo mecanismo para varios elementos. Aquí tenemos varias vigas que están sujetas con un mismo cable. Vean, aquí, ¿no? Tienen un mismo cable. A los lados vamos a decir que estos son unos cabezales. Y pues yo tengo ya embebido dentro de mis vigas, tengo embebido el cable. Está sujeto de un lado el cable. Y del otro lado tengo el cable que sale aquí. Y aquí aplico la fuerza de tensión del cable. Yo lo jalo al cable por medio de unos gatos hidráulicos, ¿ya? Es decir, aquí obviamente el cable no está embebido, no está en contacto directo, ¿no? Tiene un ducto aquí para poder realizar esto. Tiene un ducto. Yo estiro el cable hasta un esfuerzo F permisible y cuando ya tengo el cable estirado, pues en cada uno de las vigas voy aplicando un tope para que el cable no retroceda, ¿no? Cuando aplico el tope, corto cables. Corto cables y a la final tengo 3 vigas hechas con un solo esfuerzo,
Entonces, este es un método de producción bastante rápido que se utiliza, que sigue siendo utilizado porque es bastante efectivo. Ya en Bélgica, Magnel, y tengan en cuenta los nombres porque así también se llaman estos sistemas, tienen esos nombres. Desarrolló el sistema Magnel estirando 2 cables a la vez y anclándolos con una cuña metálica simple en cada extremo, ¿no? Entonces Magnel ya introduce las cuñas que van en los extremos, ¿no? Perfecciona esas cuñas para que no existan pérdidas del preesfuerzo en los cables. Y ya de ahí en adelante ya es el boom, ¿no? del hormigón preesforzado, obviamente en otros países. En Rusia, ya en los años 60, ya el hormigón preesforzado en edificios ya era 3 millones de metros cúbicos, ya se usaban, ¿no? De hormigón. En Estados Unidos, ya para el año de 1963, ya se habían construido 1000 tanques de hormigón preesforzado. Y ya en el año 1943 se construye en Estados Unidos el primer puente de hormigón preesforzado, el Philadelphia Walnut Lane Bridge. ¿Ya? Entonces vemos cómo se ha ido dando una evolución en cuanto a la idea del hormigón preesforzado y no solo la aplicación en elementos tan simples como vigas, sino ya más bien en elementos más grandes como tableros para puentes, en losas en edificios y obviamente también en vigas. En Estados Unidos, a fines del año 60, ya se habían construido 2052 puentes de hormigón preesforzado. En el año 62 se habían construido 1.600.000 metros cúbicos de hormigón preesforzado precolado en el 50% de los puentes. Que quiere decir precolado, que los elementos se fabricaban en un lugar, eran transportados hacia otro lugar, en este caso en el sitio de los puentes, ¿ya? Y el otro 50% en edificios y otros proyectos. Es así como ha ido evolucionando el hormigón preesforzado y les podría hablar de más aplicaciones, pero esos son los principales hitos que ha tenido para ir evolucionando, ¿ya? Ahora, el primer foro que voy a abrir en el día de hoy, o máximo sería para el día de mañana que les ponga ya en ABAC, el primer foro va a ser ¿cómo se ha usado el hormigón preesforzado en el Ecuador? Sí, foro no quiere decir que ustedes vayan a hacer una investigación grande, ¿no? Que tal vez lean de una fuente u otra. Vamos a armar como un conversatorio ahí dentro del foro, explicar ciertas estructuras, en qué años más o menos han sido creadas, tal vez cuál fue la primera edificación que se construyó en el Ecuador con hormigón preesforzado, ¿ya? Todas las ideas son bienvenidas y también se puede abrir como un cierto debate. Nada muy complejo, todo muy, 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 muy sencillo. Y vemos que ya hablando de estructuras internacionales, pues ya tenemos edificios, grandes edificios de gran altura en Australia, en Malasia, en China, Singapur, Estados Unidos, ¿no? En muchas partes del mundo, en el que los elementos, como les explico, de las losas, las vigas, incluso muros, se han llegado a construir de hormigón preesforzado. ¿Por qué? Porque estos edificios exigen que haya mayor solicitación, es decir, tienen mayores cargas. Y construir edificios de hormigón armado implicaría tener, por ejemplo, vigas descolgadas de gran tamaño o muros estructurales también de ancho muy grande. Entonces, una aplicación para disminuir esas dimensiones y que las estructuras no salgan a la final tan robustas
es el uso del hormigón preesforzado. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en las fotografías del lado derecho, vemos losas y grandes losas, porque no son tan pequeñas, son grandes, en las que se usa el hormigón preesforzado. Vemos que, sin embargo, siempre se utiliza una malla electrosoldada en la parte de abajo para prevenir, de todas formas, del fisuramiento de llegar a ocurrir. Pero, a la final, si ustedes ven estas bandas que ustedes ven aquí, son los ductos por donde va a pasar el cable para hacer el preesfuerzo, ¿no? Pero dejan los ductos, se hace el colado, se espera que fragua el elemento, los cables ya están puestos ahí, obviamente no están adheridos al hormigón, y desde un extremo se aplica la fuerza para tensión, ¿no? Entonces aquí podemos ver ya en esta fotografía de acá abajo ya está la losa terminada y vemos en las partes, en los bordes, vemos que salen unas pequeñas mangueritas por aquí, que son los ductos donde se ha aplicado el preesfuerzo. Ya. Listo, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya lo vamos a ver en un video porque puede ser que este tema sea muy nuevo y ustedes pues todavía tienen dudas de cómo se hace. Ya vamos a ver 2 videos que nos van a mostrar cómo es el proceso de la construcción de estos elementos. Inge, una Ajá. consulta. Sí. Ya, por ejemplo, esto se lo utiliza solo para cuando se realizan obras de gran magnitud o eso depende. No, esto se puede utilizar en cualquier obra, ¿no? Obviamente va a haber, y ya lo vamos a ver en ventajas y desventajas, cómo afecta también económicamente al proyecto, ¿no? Puede ser un proyecto muy, muy pequeño que la verdad no es que no se requiera, no, se pueden hacer los elementos de hormigón preesforzado, pero dada eh, el costo de los elementos externos que hay que utilizar, por ejemplo, los gatos hidráulicos, la gente tiene que estar especializada, la gente que va a trabajar, los obreros, la mano de obra, tiene que estar especializada en saber cómo va el armado, por ejemplo, de una losa. Tiene que saber cómo aplicar el esfuerzo a las varillas o barras de acero, ¿no? Entonces es todo un proceso y ese proceso que está detrás es el que hace que se pueda encarecer el costo de la obra. Ahora, si hablamos de empresas que están, un constructor, por ejemplo, que ya está especializado, que tiene el equipo, pues a la final les va a resultar mucho más económico, rápido y fácil construir, aunque sea una estructura muy pequeña, construirla en hormigón preesforzado porque ya tiene la gente, ya tiene los equipos, ya tiene la experiencia en el cálculo y en la construcción. Entonces, va a ser mucho más fácil emplear este método. Pero si recién estamos comenzando y hay que alquilar maquinaria, hay que capacitar a la gente para que sepa cómo hacerlo, pues el costo se va a subir incluso el doble de lo que debería ser. Entonces ahí hay que ir evaluando qué técnica conviene, porque no en todos los casos va a ser igual. Ya, espero que haber respondido a la pregunta o... Sí, gracias. Ahora, hablando un poquito de la clasificación y los tipos de preesforzado, vamos a tener algunos tipos, no hay una sola clasificación, ¿no? Podemos clasificarlos por diferentes criterios, ¿no? Aquí les voy a presentar de manera general los que podrían presentarse o los que ustedes podrían ver durante su vida profesional o incluso aquí para verlos en clase. ¿Ya? A ver, tenemos el preesforzado exterior y el interior, ¿ya? El exterior, vamos a ver ya en la segunda unidad, que son torones, que son cables, que son barras, pero en términos generales vamos a referirnos a estos tres como el acero, ¿no? Los torones, cables o barras que pueden generar preesforzado y se van a adicionar externamente al concreto, es decir, que no van a ir embebidos dentro
del elemento. Y se van a usar principalmente para reparar y repotenciar estructuras, lo que decía su compañero cuando les pregunté al inicio de la clase si ustedes sabían que era preesforzado. Entonces, sí sirven para reparar y repotenciar estructuras porque van fuera. Miren, en este puente, por ejemplo, en la fotografía, en estos dos casos, se ha hecho lo que en Estados Unidos se conoce como el retrofit. Nosotros lo conocemos como reforzamiento, que están aquí ya los ductos por dentro, obviamente están los cables por dentro de estos ductos, y se hace porque el puente ya después de cierto tiempo ha perdido cierta capacidad, ¿no? Entonces, si no queremos demoler las estructuras, o tal vez son nuevas estructuras, pero que hubo ahí alguna falla en el diseño, que no se diseñó adecuadamente para soportar las cargas a las que iba a estar sometida la estructura, pues se puede aplicar, obviamente con un estudio detrás, se puede aplicar el preesforzado. Aquí tenemos otros ductos, por acá adentro va el cable, para repotenciar a las estructuras, para darles mayor capacidad a los elementos. El preesforzado interior es cuando el acero está dentro, está incorporado, está embebido en el hormigón, que es el caso aquí, por ejemplo. Aquí ya es un grupo de cables que están haciendo el preesfuerzo, ya lo que se conoce como un torón. Y obviamente aquí vemos ya esta es una losa y lo que se hace es aquí aplicar el preesfuerzo, es decir, aquí se colocan gatos hidráulicos para tensar a los cables. Y a la final aquí se ponen unas cuñas para impedir que el cable se regrese, ¿ya? Tenemos el preesforzado lineal o el circular. El lineal, su palabra lo dice, es cuando lo vamos a emplear en estructuras que son lineales, como vigas, como losas. Pero este término de lineal no es estrictamente para decir que es una línea recta, ¿no? Sino también puede ser elementos curvos, que también lo vamos a ver cuando hagamos nuestros diseños de los elementos, cuando tengamos, por ejemplo, una viga. Yo puedo poner al cable recto, es una configuración. Aquí le anclo al cable a los costados, ¿sí? A los extremos de la viga. O una configuración que se utiliza mucho porque de esta manera estamos distribuyendo adecuadamente los esfuerzos dentro del elemento, es que yo utilice un cable parabólico. ¿Ya? Tiene sus ventajas, sus desventajas, y eso ya lo estudiaremos más adelante. Pero en los dos casos que yo dibujé, se conoce como preesforzado lineal, ¿ya? Porque el circular ya va a ser aplicado a estructuras que son circulares. Aquí ya no lo vamos a llamar obviamente lineal. ¿Cuáles estructuras? Pueden ser tanques, silos, tubos, como vemos en las fotografías. Y donde los cables, donde el acero va a estar distribuido de forma también circular. Así como ven aquí, viene y al regresar el cable del otro lado, pues se incorpora de esta manera y aquí tenemos el anclaje. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un tanque con preesfuerzo, ¿no? Ahora tenemos, creo yo que es una de las clasificaciones más importantes y que de la que vamos a estar hablando durante todo el semestre, que es el pretensado y el posttensado. Pongan mucho ojo porque en el semestre pasado mucho se confundía. Pretensado y posttensado. Ojo que estamos hablando de preesforzado en general. Es diferente decir pretensado y posttensado, ¿ya? Preesforzado son los dos tipos, ¿ya? ¿Qué es el pretensado? Y esto es muy facilísimo. Pretensado es que se tensan los cables antes de vaciar el hormigón.
Es decir, que aquí todavía no hay hormigón, como ven en esta fotografía en la 1. No existe hormigón, pero los cables ya están embebidos. Aquí tenemos, por ejemplo, una vigueta, 2 viguetas, 3, 4, 5, 6 viguetas tenemos. En los extremos ustedes ven aquí que están los cables de cada una de esas viguetas. Yo de un extremo de esas viguetas, y miren que son bastante largas, yo estiro los cables, ¿no? Después de estirado el cable, yo vacío el hormigón en el elemento. Y después de vaciado, fraguado, secado el hormigón, yo corto los cables. Ese es el pretensado y hay fábricas que se dedican a hacer esto, ¿no? Ya es un proceso de producción con la aplicación de Hover, que era el long line, no sé si recuerdan, hace 3 diapositivas, creo, 4, no, más. Eso es muy atrás. Aquí, ¿no? Esta aplicación del pretensado. Ya, entonces tenemos ahí. Entonces dice que está utilizado en plantas de prefabricados o en campo también se puede hacer esa aplicación cuando es económico. Comúnmente no suele ser tan económico hacer pretensado en el campo, así que siempre lo hacen en plantas, así como vemos en la segunda fotografía. Y el post-tensado es cuando se tensa el cable o el tendón después que el hormigón ya ha endurecido y después se ancla. Es decir, que yo voy a dejar un ducto, como lo ven aquí, se deja un ducto dentro del elemento, que en este caso es una viga, donde está inmerso el cable. Yo colo el elemento, vacío el hormigón, ¿no? Vacío el hormigón, espero que endurezca. Y cuando ya llegue el tiempo, pues aplico el esfuerzo después de que ya se ha secado el hormigón. Como por ejemplo aquí, que ya utilizo el gato hidráulico para tensar a los cables al mismo tiempo, porque este gato me da la facilidad de hacerlo. Miren cómo tienen orificios para que vaya entrando cada cable y con un gran gato aplico la tensión. Entonces, por eso se llama post-tensado. Entonces, la diferencia entre los dos es el momento en el que se tensa el cable. El repito, pretensado antes de vaciar el hormigón, post-tensado después de vaciado el hormigón. ¿Ya? Y son técnicas muy diferentes. ¿Ya? En el pretensado, comúnmente, el acero, sea en este cable torón o lo que fuere, está embebido, está en contacto con el hormigón, el cable. En el post-tensado no está en contacto porque si estuviera en contacto no podríamos jalar el cable después de que el hormigón se seque, porque si lo jalaríamos generaríamos fisuramiento, descascaramiento del hormigón, ¿no? No podría estar junto el cable con el hormigón. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Porque eso sí tiene que estar muy claro. Ya. Ahora, otra clasificación, los tendones que están anclados a los extremos y los que no están anclados. ¿Ya? Entonces, anclados a los extremos es cuando los cables ya están post-tensados y se anclan a sus extremos por medio de artificios mecánicos, como son los cabezales de anclaje, las cuñas, que ya las vamos a ver, y demás dispositivos. Y cuando no está anclado a los extremos, es como este esquema que vemos aquí, que es un anclaje pasivo. Es decir, no está anclado de manera física como en este lado de acá, fuera del elemento, sino está anclado dentro y es un anclaje pasivo. De igual manera, podemos usar el preesfuerzo para el anclaje de muros en taludes, ¿no? Aquí vamos a ver que de un lado no hay anclaje, ¿no? Más anclaje que el relleno de hormigón para, de una u otra forma, impedir que se mueva el cable. Tenemos los tendones adheridos y sin adherir.
Adheridos es cuando el cable está en contacto con el hormigón circundante, ¿ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que los cables, que está aquí el cable, e incluso siendo postensado, que digamos tenemos tenemos el ducto del cable, el cable está adentro, ya hicimos el postensado, ya se acabó, y en ese momento que acabo de hacer el postensado, puedo inyectar yo una lechada para que al final queden juntos el hormigón y el cable. Puedo inyectar en una lechada o lo puedo dejar libre con las debidas precauciones. ¿Ya? Los no adheridos es cuando yo simplemente tengo este mismo ducto y yo no hago ningún relleno. Lo dejo libre. ¿Ya? Entonces, cuando yo dejo libre el cable, lo que sí tengo que tener precaución es de que el cable esté engrasado y que esté bien sellado en los extremos, porque si no podemos tener el riesgo de que el cable se corroa por ingreso de agua. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Y tenemos varias aplicaciones del hormigón preesforzado. Tenemos en tanques de almacenamiento, en estadios y graderías, muros de retención de tierras, túneles, cubiertas, puentes, edificios, ¿no? Pues tenemos un sinnúmero de aplicación en dovelas también, todos los elementos en los que nos pueden ayudar a soportar cargas extra y que se generen tensiones en ese lugar. Tensiones que no son deseadas por parte del hormigón. Al hormigón no le gusta, es un poco vago para las tensiones. Ya. Ahora, vamos a ver, ¿qué hora es? Si tenemos tiempo. Vamos a ver dos videos. ¿Me confirman si están viendo, por favor, el video? Sí, Inge. Ya, gracias. Ya. Vamos a ver el proceso de fabricación de viguetas de hormigón pretensado. Ojo, pretensado, ¿no? No le pongo en sonido porque es un poco molesto el sonido y yo les voy a ir relatando más o menos el proceso. Ya, entonces ahí tenemos los grandes galpones que sirven para la fabricación y tenemos las pistas donde se fabrican las viguetas, ¿no? Hay una máquina que va a ayudar a colar los elementos. Entonces ahí tenemos la pista, todavía no tenemos nada puesto ahí. Y ahorita en este momento van a colocar los cables. Entonces, si ven ahí, logran ver los cables. Y ya están ahí los cables, miren, están sujetos a un extremo. Y esas son las cuñas, lo que está mostrando en este momento. Son las cuñas para impedir que el cable se regrese después de tensado. Entonces ponen las cuñas. Y lo que está introduciendo ahorita es el gato, ¿no? Estamos en uno de los cabezales de tensión. Y miren, ya va tensando cada uno de los cables. Miren cómo actúa el gato hidráulico, tensando, alargando el cable hacia afuera. Entonces van haciendo todo este proceso cable por cable porque es un gato que solo admite un cable. ¿Ya? Entonces lo van haciendo cable por cable con las cuñas. Entonces ahorita miren cómo los cables se van tensionando. Si vieron el último cable y este es un lado y ese es el otro lado de los cabezales, ¿no? Extremo a extremo. Ojo que todavía no se ha colado nada, no hay hormigón hasta el momento. ¿Ya? Entonces, ahí se coloca mediante una grúa que está en la parte superior, se traslada esa máquina de hormigonado o moldeadora para ya ayudar en este proceso del colado. Entonces la colocan con cuidado
en el lugar correspondiente. Ya están delimitados los espacios de las viguetas y los cables hasta el momento ya están tensados. Ya están tensados, miren cómo están ahí, les comprueban que están tensados los cables. Ya. Y ahí es la fabricación un poco del hormigón, ustedes ya lo conocen, lo voy a adelantar un poquito. Entonces aquí vemos ya la producción del hormigón, ¿no? Serían los agregados gruesos, en este caso, con la máquina transportadora, ¿no? Para ir a los hilos de hormigón. Aquí ya están mezclando, obviamente ya se mezcla los áridos, los agregados, con agua, con cemento y aditivos que se puedan utilizar. Ya. La mezcla ya está realizada y ahora la trasladan hacia el galpón donde se va a hacer el hormigonado de las viguetas. Entonces ahí con la ayuda de la grúa van a transportar la mezcla hacia la máquina moldeadora. Entonces ahí, miren que en la parte de derecha ya estaba fundida la parte de las viguetas. Entonces va avanzando, si se fijan, va recorriendo la máquina mientras las va haciendo. Miren cómo va ahí. Ese es el inicio de la vigueta, ¿no? Si las ven ahí. Entonces, obviamente al principio se va a desmoronar un poco hasta adquirir la estabilidad con la máquina. Y con los cables que ya están tensados, ahí recién vamos a ir hormigonando. Y así en todo el largo de las viguetas según el diseño, ¿no? Y así es como quedaron después de hacer las viguetas y de esperar que fragúe el hormigón, ¿ya? Después de esto, como les decía, se va cortando los cables, en este caso, con todo el componente, con la vigueta. Entonces aquí tenemos una máquina cortadora de hormigón y que las va cortando según el diseño, ¿no? De las dimensiones requeridas, la longitud requerida de la viga. Y las van marcando para reconocerlas fácilmente. Llega una máquina en la que ya van a extraer el grupo de viguetas que ya se ha construido. Y tengan en cuenta que aquí no se ha hecho el tensado después de hormigonar, únicamente se cortó, porque el tensado se hizo antes de hormigonar. Ya las levantan, las transportan, y eso es un proceso que hay que hacerlo con mucho cuidado, porque las viguetas, al aplicar una fuerza que no estaba prevista en el diseño, puede cambiar su estado. Entonces, por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso para elementos pretensados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este proceso? Fíjense que en los costados, cuando ya se termina de hormigonar, pues no queda ningún ancla. Esa es también una de las características del pretensado, que en la mayoría de los casos no hay anclas que sujeten al final en el extremo de cada vigueta, sino que como queda el cable embebido en el hormigón, pues esa adherencia es la que proporciona ese anclaje, es que es un anclaje pasivo a la final. Ahora vamos a ver, no sé si es este video. No, no es este. Ustedes, por favor, vean este video en casa
Muy bueno. Quiero ver el post-tensado de losas. Ya, este es. Ya, tenemos un edificio aquí. ¿Ya? Vamos a descomponerlo para ver cómo es el proceso de fabricación de una losa post-tensado. Entonces tenemos todas las columnas vienen igual y obviamente se ponen todos los encofrados para la losa, ¿no? Se lista este proceso. Ahora en los costados siempre va a haber un armado para evitar la fisuración de los elementos o que en estas zonas que son más críticas exista esfuerzos no previstos en el diseño del postensado que pudieran afectar a otros elementos. Ahora, aquí tenemos algunos de los elementos de anclaje. Aquí este elemento en color tomate es el tablero que se va a utilizar para el encofrado, ¿no? Ahora viene el cable y el cable está cubierto por grasa, lo que venga en amarillo, y esto a su vez está introducido en un ducto. Entonces vemos todos esos ductos están con su cable respectivo, ¿no? Entonces aquí ya viene el armado de todos los elementos en azul, son los cables que van a ser tensionados. Y el reforzamiento adicional que se proporciona en las zonas más críticas, ¿no? En los costados y en los orificios. Ahora, ojo que los cables están con el ducto, ¿no? O sea, no hay contacto directo del cable con el hormigón. Entonces aquí en este momento ya se muestra el colado de la losa. Ya. Entonces se acabó de colar la losa, esperamos que seque. Cuando ya está listo, retiramos los encofrados y vemos que tenemos los elementos aquí. Se retiran estos elementos que sirven para para formar estos orificios dentro del hormigón y permitir que el gato hidráulico entre para dar el preesfuerzo. ¿Ya? Recordemos que dentro, aquí, estaban armados con estas plaquitas. Se limpia, ¿no? Para evitar que cualquier suciedad pueda afectar en el tensado y se coloca las cuñas, que se llaman. Las cuñas para que prevengan que el cable, después de tensado, vuelva a su posición original. Eso no queremos, sino que siga tensado. Entonces aquí aplicamos, con el gato hidráulico, aplicamos la presión, que sería, perdón, el tensado, ¿no? Ahí vamos midiendo cuánta tensión, según el diseño, necesita el cable. Vamos viendo cómo lo jala, ¿no? Cuando lo jala, el hormigón también se va deformando porque el hormigón se va a cortar. Y lo que comúnmente se hace es poner una marca de cuánto se va alargando los cables. Así se lo hace con todos los cables. Es decir, ahorita en este momento la losa ya está en compresión y se cortan los cables. Se los rellena obviamente para que no entre agua dentro de los ductos y pueda generarse corrosión. Entonces en este momento ya vamos a suponer que todos los cables han sido tensados. Ya está completado el proceso. Ahora aquí nos muestra, por ejemplo, si quisiera hacer una modificación en el diseño, si quisieran, por ejemplo, hacerse un orificio en la losa. ¿Cuál es el proceso que hay que seguir? Entonces, se apuntala el lugar de trabajo y se hace el corte, pero el corte únicamente del hormigón con mucho cuidado. Se hace el corte de los cables
y obviamente también del armado adicional que había abajo de la malla, ¿no? Con el encofrado se complementa para hacer unos ajustes en la tensión de los cables, se hormigona y hacemos exactamente el mismo proceso. Aquí lo ven muy simple, pero hay que pensarlo 2 veces antes también de hacer una modificación tan grande en elementos presforzados, ¿no? Porque implica que vamos a destensionar, si serviría la palabra, a quitar la tensión de unos elementos que están sometidos a grandes reesfuerzos. ¿Ya? Aquí ya nos muestra algunas ventajas de este sistema y es que, por ejemplo, si tenemos una estructura de hormigón armado, pues al tener vigas descolgadas tenemos menor altura de piso. Entonces, aquí en el sistema de post-tensado, pues no son necesarias las vigas descolgadas y por ende vamos a tener mayor altura de piso. Si ven la diferencia. Entre las dos. ¿Ya? Entonces, si yo a la final tengo una altura determinada, aquí digamos 11 metros, digamos que tienen los dos, no más de 11 metros. A ver, digamos que tienen 33 metros los dos edificios. Los dos edificios son, vamos a poner pausa. Ya, los dos edificios tienen la misma altura total, pero con el del lado izquierdo es un edificio convencional de hormigón armado, el del lado derecho es usando el preesfuerzo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Yo, como tengo elementos, en el lado izquierdo tengo elementos como vigas descolgadas, las que yo tengo que tomar en cuenta la altura para hacer una altura total de entrepiso, porque en cada losa irá el sistema hidrosanitario, tendré que poner un cielo raso y a la final me tiene que quedar una altura libre según el diseño. Digamos que tenemos la misma altura libre en los dos edificios, pero a la final la altura para ductos va a ser menor en la estructura del hormigón preesforzado. A la final, lo que voy a lograr con esto es que los dos edificios, teniendo la misma altura, yo en la estructura que tiene preesforzado voy a tener incluso mayor número de pisos, como lo muestra aquí. Entonces, esa es una de las ventajas. Por ejemplo, el de la izquierda tiene 10, el de la derecha ya tiene 11 pisos, teniendo la misma altura. Hay que hacer control de QAQC o lo que se conoce como control de calidad a todos los instrumentos que se utilicen, así como hacer ensayos de ser posible o el mismo fabricante proporcione esos datos de las cuñas, anclas, cables. ¿Ya? Listo. Entonces, pues no sé si ya después de ver estos videos ustedes ya tienen una idea un poco más clara de lo que es el hormigón preesforzado, para qué nos sirve y algunas de las aplicaciones. Si tienen alguna pregunta, este es el momento ideal. Ya. Ahora, por último, tenemos unas ventajas y también desventajas del hormigón preesforzado. Ya les había comentado algunas durante toda la clase. ¿Ya? Una de las más grandes ventajas del hormigón preesforzado es que toda la sección del hormigón se vuelve efectiva. Recordemos el grafiquito que nosotros tenemos de la viga con su respectivo armado. Esto estamos hablando de hormigón armado. ¿Y qué pasa aquí con la sección? No toda la sección de hormigón es efectiva. Cuando sucede la primera fisura, el primer agrietamiento
del hormigón armado, ya las cargas que recibe el elemento ya no las toma totalmente el hormigón, ¿no? Una vez que ha sobrepasado el momento de agrietamiento de la sección, únicamente trabaja el hormigón, cierta parte del hormigón trabaja, ¿no? Y trabaja netamente a compresión, lo que conocemos como el bloque de compresión. Y aquí esta parte, a ver si tengo otro color. La otra parte del hormigón aquí, pues únicamente nos está sirviendo como medio de conexión entre la parte superior, y la parte inferior. Únicamente está transmitiendo la fuerza hacia el acero, mas no está trabajando en nada, no está ayudando a nada a la sección para soportar las cargas. Únicamente está transmitiendo estas cargas hacia el esfuerzo, ¿ya? La ventaja del hormigón preesforzado es que toda la sección, si yo tengo, por ejemplo, mi grupo de cables por aquí, toda la sección trabaja. Toda la sección está trabajando tomando la compresión, ¿ya? Y también parte de la tracción porque, como dijimos, le estamos sometiendo a un esfuerzo previo para admitir que ciertos esfuerzos de tracción sean tomados también por el hormigón. Esa es una de las ventajas primordiales en cuanto a la teoría que nosotros sabemos de hormigón armado. Al usar tendones curvos, también ayuda a reducir el cortante, lo que yo les decía que tenemos de elementos, que la mejor configuración sería utilizar cables parabólicos, porque es aquí donde se concentra el mayor momento, por ejemplo, en una viga simplemente apoyada, ¿no? Ahí tenemos los mayores momentos en la mitad y es por eso que mientras más bajo esté el cable va a ser mucho mejor. Lo contrario pasa en estas zonas en donde no tenemos grandes momentos. La precompresión ayuda a reducir la tensión diagonal, que es que tenemos una sección con un menor peralte en una viga. La tensión diagonal en los elementos de hormigón es la que produce el agrietamiento. Tenemos los agrietamientos en las secciones, más o menos así. Ese es el efecto que produce la tensión diagonal en un elemento de hormigón, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos para contrarrestar nosotros la tensión diagonal? Tenemos que coser, así como que estuviéramos cosiendo, digamos, se les rompió el pantalón. Ustedes, cuando se les rompe el pantalón, voy a utilizar este ejemplo. Digamos que tienen se les abrió el pantalón así, ¿no? Ustedes para coser esta apertura, pues no van a coserla así, ¿no? ¿Qué es lo más práctico que se debería hacer? Es coser así, ¿no? Para cerrarla. Entonces, nosotros qué hacemos en la práctica en un elemento de hormigón? Pues nosotros vamos tratando de coser estos agrietamientos o prevenirlos colocando reforzamiento de esta manera, ¿no? Eso es lo que conocemos nosotros como estribos. Pero, ¿qué pasa? Que en la vida real, nosotros, si colocáramos los estribos de esta manera, pues sería muy difícil para quien construye y al ser más difícil, encarecería los costos también de la construcción. Imagínense que tengamos que colocar los estribos inclinados. Entonces, por esto que aunque teniendo fisuras inclinadas, nosotros para coser estas fisuras o para prevenirlas, colocamos refuerzo de esta manera, los estribos, ¿no? Ya. Entonces, en un elemento de hormigón preesforzado se va a disminuir esta tensión diagonal, haciendo que también disminuya el número de estribos, lo que es beneficioso en cuanto a diseño y también económicamente. Y a la vez, como no tenemos tanto corte generado,
¿no? El efecto de corte, va a disminuir la altura del elemento. Que no va a ser tan grande, va a llegar hasta aquí. Entonces, esta disminución de la altura es la que al final de cuentas nos va a ayudar, por ejemplo, en el video que acabamos de ver, en que podemos tener con la misma altura mayor número de pisos, porque nuestros elementos tienen menor peralte. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la utilidad, pues una de las ventajas es que podemos tener estructuras con grandes claros y que soporten cargas pesadas, al contrario de hormigón armado que tenemos, por ejemplo, en una edificación estamos muy limitados a luces de 5, máximo 6, ya arriesgándonos 7, ya, y eso utilizando elementos que ya son un poco robustos. En hormigón preesforzado ya hablamos de luces que tienen 12 metros, 15 metros. Ya vemos longitudes mucho más grandes y que incluso ayudan a la arquitectura, ¿no? Porque a los arquitectos les encanta tener espacios libres, sin tener mucha columna. Entonces esto sería un empleo del hormigón preesforzado ideal, ¿ya? Dice, estructuras más esbeltas que llevan a mejores diseños arquitectónicos, lo que les acabo de decir. Una desventaja podría ser la falta de peso, porque los elementos, como les digo, va disminuyendo su dimensión, sus dimensiones, especialmente la altura de los elementos, y hay estructuras que podrían requerir que sean pesadas, como tanques, por ejemplo. En cuanto a la seguridad, vamos a ver que una de las ventajas es que se deflexionan notablemente antes de la rotura, ¿ya? Esto es un efecto deseable cuando estamos hablando de grandes solicitaciones, por ejemplo, el sismo. Cuando pasa un sismo, pues estos elementos pueden deformarse bastante por la interacción que tienen el hormigón y los cables, pueden deformarse bastante antes de llegar a una rotura. Se aplica el mismo principio del hormigón armado, pero con mayores deflexiones. Y tiene mayor resistencia a la corrosión porque hay menos o no hay grietas, lo que acabo de decir también, no, el agrietamiento es menor ya que no se producen los esfuerzos de tensión así como se producen en el hormigón armado, o por lo menos se ven mitigados. En cuanto a desventajas, el acero de alta resistencia obviamente es mucho más sensible al fuego, lo que puede ocasionar que en incendios pues haya pérdidas totales. Y en desventajas también es que hay que tener mucho más cuidado en el diseño, construcción y ejecución. En el hormigón armado como que nos olvidamos un poco si es que el diseño está bien, pues la construcción ya nos despreocupamos un poco durante también la ejecución. En el hormigón preesforzado hay que tener cuidado en todas las etapas, ¿no? Porque de llegar a fallar un cable, pues esa falla es muy abrupta, ¿no? Imagínense que tienen un cable tensado con gran fuerza. Imagínense que ustedes están con una soga, ¿no? De ambos lados, ¿no? Un grupo de un lado, un grupo del otro lado. Están jalando con gran fuerza los dos grupos, pero a un grupo de repente se les ocurre hacerles una broma al otro grupo y un grupo de un lado suelta la soga a propósito al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el grupo del otro lado, todos van a caer, ¿no? Porque están empleando una gran fuerza. Eso es lo mismo que pasaría si un cable falla, ¿no? Es una falla muy abrupta. En cuanto a economía, en las ventajas tenemos cantidades obviamente menores de acero y de hormigón, por lo mismo que les digo, las dimensiones cambian. Disminución de estribos, ya les expliqué. Tiene menor carga muerta porque obviamente los elementos son más pequeños y menor costo en el transporte por toda esta disminución de las cantidades de obra. ¿Ya? En las desventajas es que los materiales de alta resistencia tienen un mayor costo unitario. Y esto hablando específicamente del acero. Del hormigón vamos a ver que ya no hay gran diferencia entre tener un hormigón de 210
tener un hormigón de 300 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia en cuanto a costo. Se requieren más materiales auxiliares como anclajes, conductos, lechadas, gatos hidráulicos, todo lo que implica hacer el preesforzado, y también requiere de más experiencia en el diseño y la ejecución al inicio, ¿no? Esta vez está entre paréntesis, porque esto, como les decía antes, cuando me preguntó su compañera, pues si al inicio estamos planteándonos tomar la decisión de hacer hormigón armado u hormigón preesforzado, pues obviamente va a ganar el armado, porque con la experiencia que se tiene, los equipos que se tiene, pues lo hacemos relativamente rápido. En cambio, si a una persona nueva le ponen a diseñar, a construir hormigón preesforzado, pues a la primera va a ver que tal vez los costos se le suben y no ve conveniente, y es por esto que no es una práctica tan habitual en nuestro medio. Por eso muy pocas personas diseñan estructuras con hormigón preesforzado, porque al inicio ven todo muy, muy costoso, pero no están viendo a largo plazo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Pues bueno, espero no haberles cansado mucho. Esto es todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, duda, pues podrían también hacerla mediante correo. ¿Listo? Entonces de aquí nos vemos la siguiente semana y por favor pongan atención al foro que voy a poner. Que tengan un buen fin de semana. Hay también un buen fin de Semana Santa. Hasta luego. Igualmente, Hasta Inge, luego, gracias. Inge. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Inge. Inge. Hasta luego. Gracias.